Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer cuscús con verduras. Para hacerlo vamos a necesitar una serie de verduras. Yo voy a usar berenjena, que la he cortado en daditos, y la he tenido ya un ratito untada en sal para que vaya sudando un poco. Pimiento rojo picado, cebolla picada y zanahoria, también picada en daditos. Por otro lado vamos a necesitar uvas pasas, cuscús, soja texturizada, la podéis usar gruesa o fina, yo la voy a usar fina, caldo de verduras o agua y luego una serie de especias como son ras el hanout, comino, cúrcuma, pimentón y sal. Lo primero que haremos será rehogar las verduras. Dejamos que se hagan durante un par de minutos o 3 y ahora ya le vamos incorporando las especias, como una cucharadita de cada, pero eso ya tenéis que mirar a ver cómo os gusta más. Rehogamos bien para que suelten los olores, los aromas. Incorporamos la soja. Y ahora le pondremos caldo de verduras. Si queréis ver cómo hago el caldo de verduras yo, os dejaré por aquí un enlace para que veáis que sale muy rico. Ponemos agua. Y lo dejamos cocer a fuego suave unos 15 o 20 minutos. Ya casi lo tenemos, solo que le quedan 5 minutinos, así que en estos últimos 5 minutos le voy a incorporar las uvas pasas para que se vayan ablandando. Pasados los 5 minutos ya lo tendríamos. Ahora vamos a preparar el cuscús según las instrucciones del paquete. Tapamos y dejamos reposar. Ya han pasado los 5 minutos, así que voy a sazonar. Le ponemos aceite. Desgranamos el cuscús y ya solo nos queda emplatar la receta. Y este es el resultado. Veganízate. Si os gustan los sabores especiados y exóticos, esta receta os va a encantar. Y además, como habéis visto, es facilísima. Bueno, los ingredientes ya sabéis dónde los podéis encontrar aquí abajo, que también os dejaré el enlace para hacer el caldo de verduras.
Muchas gracias por pasaros por mi cocina. Si os ha gustado la receta, dejádmelo abajo en los comentarios porque me hace mucha ilusión leeros. Dadme un like, suscribiros si no lo habéis hecho, compartid con todo el mundo y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!